Le damos la más cordial bienvenida a todos los estudiantes que están aquí presentes. También le damos la más cordial bienvenida a los profesores y el resto de la facultad que se encuentra presente en esta actividad. También la revista de Derecho Puertorriqueño le da la más cordial bienvenida. La revista de Derecho Puertorriqueño está auspiciando esta primera conferencia de Derecho Constitucional en honor a Jaime Fuster Berlingeri. No podemos comenzar sin antes tener una invocación, un periodo de reflexión a nuestro Señor. Así que nos ponemos de pie y recibimos a Loriceli Rosado Santiago, estudiante de segundo año, con la invocación. Buenos días, oramos. Señor, Dios y Padre bueno, humildemente invocamos tu presencia para que te hagas presente entre nosotros y nos acompañes en el día de hoy. Te damos gracias, Señor, en primer lugar por la vida, por la salud, por todos los dones que hemos recibido de ti y por permitirnos compartir en sociedad en este día. Te pedimos, Padre bueno, que bendigas a cada uno de los presentes, que bendigas a cada una de nuestras familias, que bendigas el trabajo que realizamos, el cual humildemente te ofrecemos. Muy especialmente, Señor, te pedimos que bendigas la profesión de abogado puertorriqueño, que conviertas a nuestros abogados en restauradores del bien social, en creadores y defensores de la justicia, de amistad y de paz. Acompáñanos, Señor, bendícenos y perdona nuestras ofensas, en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, Loriceli. Continuando con esta conferencia, le toca el turno a un querido profesor conocido por todos nosotros. Con un saludo protocolar recibamos al profesor y licenciado Israel Santiago. Primero que nada, muy buenos días a todos, especialmente a mis queridos compañeros de cátedra que se encuentran aquí conmigo, a todos los estudiantes que nos acompañan. Yo quisiera un poco poner en perspectiva qué es esta actividad que estamos celebrando en el día de hoy. Esta primera conferencia de Derecho Constitucional en honor al gran jurista Jaime Fuster Berlingeri surge como una idea de esas que me llegó a mi cabeza un día que venía de Caguas para Ponce, y me pareció que era necesario que a esta persona se le rindiera honor porque fue grande en el derecho puertorriqueño y fue grande en la sociedad puertorriqueña como tal. Don Jaime Fuster Berlingeri fue presidente de esta universidad, fue decano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y juez asociado del Tribunal Supremo por varios años, en donde se distinguió por la defensa de las causas nobles y la defensa de las personas más débiles y más necesitadas. Escribió varias opiniones sobre distintos temas de derecho constitucional que me parecen a mí, y siempre me han parecido que han sido de las mejores opiniones que se han escrito sobre esos temas. Así que le estoy profundamente agradecido a los muchachos de la revista de Derecho Puertorriqueño y a su director que está aquí, que acogieron la idea cuando se la manifesté. Y así es que llegamos a esta primera conferencia que espero yo que me estaban saboteando siempre pasa. Les decía que llegamos a esta primera conferencia, la cual yo espero que sea la primera de muchas y que se convierta en una tradición de nuestra escuela. Quise comenzar este ciclo de conferencias con un tema que me parece a mí es por donde deberíamos empezar, que es cuál fue el impacto del Tribunal
presidido por don José Trías Monge en el derecho constitucional puertorriqueño, que ciertamente bajo su presidencia se resolvieron diversidad de casos que tenían que ver con el derecho constitucional. Y quién mejor para darnos esta conferencia que, como dice mi querido compañero Manuel Izquierdo, nuestro buque insignia en el tema de derecho constitucional, que es don Pedro Ortiz Álvarez, a quien también le agradezco su disponibilidad. Tan pronto lo abordé para que nos ayudara. Así que espero que esta conferencia les sirva bien a todos ustedes, que sea un proceso enriquecedor intelectualmente para cada uno de ustedes y que sea de provecho para nuestra universidad y nuestra querida escuela. Muchas gracias. Le damos las gracias al profesor Israel Santiago por esta iniciativa, por apoyar a la revista de Derecho Puertorriqueño para realizar esta conferencia. Sin más preámbulos, vamos a dar paso a la parte medular de esta primera conferencia. Tenemos como orador principal a un destacado licenciado puertorriqueño, al igual que don José Trías Monge, también el licenciado que nos acompañará esta mañana con su mensaje ha aportado muchísimo para la rama judicial también, nos ha servido a nosotros como estudiantes de inspiración. Vamos a tener, sin más preámbulos y con un fuerte aplauso, al licenciado Pedro Ortiz Álvarez. Buenos días, compañeros profesores, estudiantes. Agradezco mucho la invitación, siempre es bueno compartir en estos escenarios, pero el junte de circunstancias es particularmente placentero para mí, porque se trata de un acto en homenaje a Jaime Fuster y se trata de discutir la obra y las aportaciones de don Pepe Trías Monge. Agradezco que a Israel se le ocurriera esta idea, porque yo creo que se lo debíamos a Jaime hace tiempo, que Dios permita que se pueda institucionalizar y que el año que viene, en la próxima ocasión, se pueda invitar a su familia, porque lo van a apreciar mucho. Jaime fue presidente de la Universidad Católica del 1981 al 1984. Esa presidencia se vio acortada porque en el proceso aceptó ser candidato a comisionado residente para reiniciar su vida pública, y de esa no terminó su segundo término porque fue designado al Tribunal Supremo. Pero tenía a la Católica muy cerca de su corazón y tenía muchísima preocupación por la Escuela de Derecho, y tenía un empeño muy especial de engrandecer las aspiraciones de esta Escuela de Derecho. Para destacar un solo evento, siendo Jaime presidente, se estableció en la Escuela de Derecho algo que nos llenó de mucho orgullo y que debiera ser algo que en algún momento pretendamos recuperar, que se llamaba el Centro de Estudios Jurídicos Avanzados, donde ofrecimos la primera maestría de Derecho autóctona puertorriqueña, y donde establecimos también un consorcio para que se otorgase un doctorado en Derecho con la Universidad de Valladolid. Otras escuelas lo han hecho posteriormente, pero aquí fue la primera vez. Eso tuvo mucho que ver, sin duda. Jaime fue el factor determinante para que esa idea pudiera cuajar. Y eso venía del momento en que más cerca yo estuve de él en esa etapa de mi vida, que fue y con don Pepe, que fue con la creación en Puerto Rico de un concepto de carrera judicial, que se iba en una idea de don Pepe Trías Monge. Y don Pepe le encomienda a Jaime que desarrolle el concepto, y Jaime me pide a mí que me haga cargo de ayudarlo a desarrollar el concepto, a don Pepe. Lamentablemente las circunstancias políticas de la época no permitieron que la idea progresara. Y entonces, pues, lo que quedó de aquello, que fue la inspiración de don Jaime, de don Pepe, la determinación de Jaime, y en alguna medida la coincidencia de que para esa época yo era decano de la escuela y había acumulado el trabajo técnico
y los contactos y los cursos y la facultad, etcétera, etcétera, pudimos entonces conceptualizar y echar hacia adelante aquel primer programa de maestría, que gracias a Dios pudimos graduar los primeros estudiantes en el año 1985. Me parece que fue un momento histórico para esta escuela de Derecho cuando levantamos a los primeros egresados de esta escuela con su título de maestría en Derecho. Pero por las circunstancias diversas, pues eso no pudo continuarse, pero ciertamente fue una aportación espectacularmente vital. Antes de empezar a hablar, permítame hablar un momentito sobre Jaime, porque es que me tienta muy especialmente. Él murió no hace tanto, murió en diciembre temprano, en diciembre 2 del año 2007, siendo juez del Tribunal Supremo. Había sido, creo que fue el segundo juez que muere en función. Inesperadamente. Yo había estado, ese era el día muy contento de que yo esté aquí haciendo esta primera conferencia en su nombre, en su memoria, porque cuando escribió su último libro me pidió que hiciera la presentación, y cuando el Colegio de Abogados le dedicó una asamblea me pidió que yo hiciera su presentación. Y yo creo que conmigo fue la última vez que conversó sobre temas jurídicos intensos, porque el viernes antes de su muerte tuvimos una larguísima conversación en la banda del Caribe Hilton. Una conversación bastante divertida, bastante entretenida. Una música y uno que otro aquí. Como le gustaba a él compartir después del trabajo, era un trabajador incansable, una capacidad de trabajo y de producción indescriptibles. Y Jaime comienza su vida académica como profesor de la Escuela de Derecho. Fue su mejor estudiante de su escuela. En la UPR fue la Otavalo Surreválida, va a hacer una maestría en Columbia. Eventualmente hizo estudios posteriores en Harvard. Había sido decano de estudiantes bajo la administración de don Abraham Díaz González, en la época aquella de los 60, que don Abraham Díaz González, que era una gloria del derecho puertorriqueño y de la profesión jurídica, seleccionar a un abogado joven para una posición. Era algo así como el reconocimiento más especial que un abogado podía aspirar. Eventualmente en el año 1974, cuando se retira el decano Helfeld, Jaime es nombrado decano de la Escuela de Derecho. Helfeld había sido decano de esa escuela por 20 años. Y Jaime pues era un candidato lógico a sustituirlo. Curiosamente, ese es el año en que yo lo conozco, pues cuando estoy terminando aquí, me llamaba un poco la atención que un estudiante de la Católica en aquella época lo hubiesen admitido a Harvard y se hubiese ganado una beca de la Fundación Ford. Tenía curiosidad de saber quién era, me invitó un día a su oficina. Después supo que había sacado la mejor nota de la Reválida y ya era como que mucha situación como para no ofrecerme una plaza de maestro en la Universidad de Puerto Rico. Y yo le dije, pues mira, que tengo un compromiso con la Católica, que el decano me lo pidió desde antes que tú aprendí esa germana, que uno tenía palabras. Y además me da la impresión de que esto va a ser una etapa corta en mi vida, pues porque me gustan otras cosas, me gusta la práctica. Me dice, verás que te vas a quedar. Entonces, curiosamente, me hablaba de la pensión en la universidad, son 30 años. De los 30 años tiene una pensión espectacular, qué sé yo qué cosa. En aquella pues estaba de moda que los catedráticos de la UPI se venían a dar clases de la Católica o la Interamericana y dicen, ¿qué voy a estar yo 30 años? Bueno, de boca de sabio, porque vamos para el 38. Pero siempre lo complací en un par de ocasiones y di clases en lo que era la jornada parcial en el Interamericano, otros años también. Pero Jaime era un lector voraz, un estudiante sin descanso. Tiene una gran capacidad de comunicación. Improvisaba un discurso con muchísima facilidad. Siempre tuvo tentación con la política. La gente talentosa que tiene posibilidades en distintos campos de la vida, pero se aferraba intensamente a la cátedra. Sale de la Universidad de Puerto Rico como decano porque empiezan las cuestiones estas de las presiones políticas cuando hay un cambio de gobierno. Pero afortunadamente para él, afortunadamente para la administración Carter, un antiguo profesor de él en Columbia, que se llama Maurice Rosenberg, quien estuvo con nosotros dando clases
como catedrático invitado por un par de semanas. Lo invita a ser secretario auxiliar de Justicia de los Estados Unidos. Y estuvo allí un tiempito. Llega a las elecciones de 1980, que fueron aquellas elecciones empate, donde todos esperábamos que si Hernández Colón sería gobernador, lo invitara para ser secretario de Justicia, que era algo que a él le hubiese gustado muchísimo. En un momento dado creo que me dijo, si me preguntan qué me gustaría más, pensaría en ser secretario de Educación. Pero nada, me da la impresión de que cualquiera de las dos hubiese sido maravilloso, pero Hernández Colón no gana. Entonces, el Partido Popular gana control de la Cámara y del Senado. Ambos presidentes me piden que los ayude a hacer unas cosas en el Capitolio. Yo coincido con él en el Capitolio y lo saludo muy efusivamente. Y me da por preguntarle, oye Jaime, ¿tú eres católico? Se me queda mirando. Se nota que te conoces hace poco. Y bueno, nada, es que me da la impresión de que tú tienes las credenciales académicas y el historial personal que te cualifican muy amplia, que te cualifican ampliamente para ser presidente de la Católica. Y entonces me dice, eso, no había pensado en eso nunca. Llamo a Fremio Torres Oliver, que era el gran canciller de la universidad en aquel momento, y le digo, monseñor, me encontré con Jaime Fuster, a quien él conocía, porque monseñor había estudiado Derecho en la Universidad de Puerto Rico y coincidieron en la entrada y la salida. Viene del Departamento de Justicia, fue decano del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, fue decano de la UPR, ya ha publicado unos cuantos libros. Y Premio dice que enviamos un resumen que venga mañana a verlo. Por la noche me llama y me dice, necesito que vengas a San Juan. Y yo, ¿por qué? Porque tengo algo que celebrar. ¿Qué pasó? Pasó lo que nombraron presidente de la Católica. Tenemos que guardar esto en confidencia porque los presidentes de la Católica solamente se puede anunciar el nombramiento después que Roma le da la bendición final, pues es una universidad de elección canónica. Y de ahí salió su designación a la presidencia de la Católica. Y de nuevo viene esta circunstancia política de 1984. Hernández Colón quería tener un candidato a comisionado residente de mucho impacto, lo invitaron y allí perdimos un gran presidente. Y durante ese periodo de 3 años hizo unas aportaciones enormes a la universidad. Pues la historia es que en el año 1991, fin acabándose, ya Hernández Colón ya se perfilaba que no iba a ser candidato, hay vacante en el Supremo, le dice a Jaime que quiere que culmine su vida como juez del Supremo, lo nombró y se convirtió realmente en uno de los mejores jueces que haya tenido el Tribunal Supremo en toda su historia. Basta con leer la calidad de sus opiniones, la pulcritud del lenguaje, la profundidad de su análisis, la demostración continua de una cultura jurídica amplísima. Ahora que voy a hablar de don Pepe Trías, me da mucha pena que ellos no hubiesen coincidido en el tribunal. Hubiese sido una combinación espectacular de inteligencia, de cultura, pero sobre todo de sensibilidad. Déjenme hablarles ahora de don Pepe, que es el tema principal de la conferencia. Eso es lo que tiene que ver con el homenajeado principal, la memoria de mi querido hermano Jaime. En el año 1972, Hernández Colón gana la gobernación. Había unas vacantes en el Tribunal Supremo por causa de la disposición particular que hay en nuestra Constitución. El Tribunal Supremo había sido objeto de mucha discusión en el momento en que Rafael Hernández Colón es presidente del Senado, mientras don Luis Ferrer es gobernador de Puerto Rico. En aquella época no había esta cosa así tan políticamente marcada. El tribunal tenía 9 miembros en aquel momento. El juez presidente era don Luis Negro Fernández. Sobre la vacante de don Luis Negro Fernández. Y el gobernador Ferrer designa a una persona que era juez del Tribunal Superior para ser juez presidente, pero en Puerto Rico pues teníamos con esta posición de juez presidente una especie así como que de una visión aristocrática de la posición, que no está mal. Y el señor, la persona designada por don Luis, aparecía en varias fotos en fiestas. Y no es nada malo estar en fiesta, pero el problema de las imágenes. Pero la peor fue cuando hubo una en donde había una celebración del PNP. Y ahí como que
como que hubo Hernández Colón dijo, hasta allí parece que llegamos, ¿verdad? Don Luis le pide a Luis Negrón Fernández, eso coincidía con en el 70, que había redistribución electoral, y don Luis le pide, don Luis Ferrer le pide a Luis Negrón Fernández que regrese. Y efectivamente don Luis Negrón Fernández regresa y sigue siendo juez presidente. En el momento en que Hernández Colón estaba muy hábilmente atacando la designación del juez presidente escogido por Ferrer, Hernández Colón argumentaba que debería ser el juez del Tribunal Supremo de más seniority, y en aquel momento era don Pedro Pérez Pimentel. Entonces iba a haber otras vacantes, y a don Pepe se le ocurre que entonces posiblemente Hernández Colón iba a recurrir a su política de designar para el puesto de juez presidente al juez asociado de más seniority. Pero ¿qué ocurre? Que había un empate entre Marco Rigado y Carlos Dávila, que habían sido designados al Tribunal Supremo el mismo día. Por lo tanto, el seniority era el mismo. Entonces, como que Hernández Colón dijo, claro, quizás existe la posibilidad de explicar una solución distinta, pensando que se iba a asignar uno de esos dos, don Pepe Trías, que pudo haber sido juez del tribunal en los 50, porque tenía obviamente unas credenciales académicas espectaculares, había sido secretario de Justicia y realmente fue uno de los redactores principales de la Constitución. Pudo haber hecho lo mismo que hicieron Lino Saldaña y Raúl Serrano Giles, que en sus medianos 30 fueron jueces del Tribunal Supremo. Uno pensaría que si a los 30 uno es juez del Tribunal Supremo, pues va a estar allí muchísimo tiempo, pero los dos estudiaron más que 5 años. Don Lino por circunstancias personales, don Raúl Serrano por causa de enfermedad, abandonaron el tribunal muy temprano. Don Pepe hubiese estado en esa liga si hubiese querido estar, pero prefirió esperar, y ya en 1974, ante este cuadro, va donde Hernández Colón y le dice: Rafael, si creo que tenía 53 años en aquel momento, creo que estoy en la posición de aceptar la posición de juez asociado. Hernández Colón, con porque conocemos a Rafael, saben que él hace estas cosas de vez en cuando. Se caramba, no había pensado en ti para esa posición. Obviamente, pues como que un balde de profeta. No, habrá alguien mejor que yo, pensaría, ¿verdad? Era un hombre muy humilde, pero él sabía lo que tenía, ¿verdad? Recuerden que graduó de Harvard, doctorado en Yale, principal redactor de la Constitución, carrera profesional exitosa, reconocido como el gran jurista de la época. Inmediatamente le dice: pero es que yo he pensado en ti para juez presidente. Ella pues como que recuperar el semblante. Y efectivamente se produjo el nombramiento. Claro, hubo aquella discusión de que ¿por qué no hacemos la cuestión? Don Pepe, como todo el mundo, pues tenía sus detractores así, y sale un rumor de que él estaba muy enfermo. Bueno, tenía lo que puede tener cualquiera, una angina de pecho, algo de diabetes, qué sé yo qué cosa, pero era una persona muy ágil físicamente hablando, se mantenía en muy buena condición física, era un gran nadador como cuestión de realidad, era músico, una diversidad de intereses espectacular. De hecho, como una nota al calce curiosa sobre su vida, hay una frase que se le atribuye a don Luis Muñoz Marín, que tenía la capacidad para hacer este tipo de expresión, que acotaba su manera de ver la gente. Y don Luis decía: Pepe es el hombre del engaño continuo. Y yo, ¿cómo va a ser si es un caballero? Mire, parece viejo y es joven, parece bruto y es genial, y parece pobre y es millonario. El engaño es permanente, perpetuo. Y es verdad, una persona que de muy joven lucía bastante mayor, es muy humilde en sus estilos de vida, muy recatado, no era este tipo de persona de reacciones que pudieran decir: caramba, qué capacidad espectacular tiene, muy discreto en su comunicación personal, pero sin duda una inteligencia única, ¿verdad? Y en ese momento, lo recuerdo, yo estaba terminando aquí, yéndome para Harvard, estaba cogiendo la revalida, ese momento histórico en la vida para mí muy importante y muy pendiente de las cosas.
con la fortuna de haber podido participar en alguna medida, ¿verdad?, de ese diálogo y de esa discusión pública importante. Él empieza en el Tribunal Supremo en el año 74. Curiosamente, su primera opinión se llama Hernández-Tenton versus Quiñones Testía. Se resuelve en el año 1974, me tomo 102 por ahí. ¿Quién lo diría, verdad? La primera opinión que escribe don Pepe Trías tiene que ver con el que eventualmente será juez presidente del Tribunal Supremo. Y una opinión que para los que de alguna manera hemos tenido que ver con el tema, el profesor Echevarría, por ejemplo, aquí está Fernando Torres también, el Departamento de Asuntos del Consumidor. Aquí yo creo que tenemos la lista de ex secretarios del Departamento de Asuntos del Consumidor, eran por milla cuadrada más que ninguna otra parte. Tanto el profesor, el primero fue Federico, después hay 2 o 3 más, termino yo, pero llego yo. En el proceso están Fernando y Javier, y el último, pues es el medio ahijado mío, que se llama Alejandro García Padilla, pues también, así que como que tenemos una, obviamente es un asunto que tiene que ver mucho con mis gustos personales, pero desde el punto de vista del derecho administrativo es una opinión brillante, porque acoge lo que está ocurriendo en el derecho administrativo norteamericano, pero con un toque local muy interesante, porque el derecho administrativo obviamente emerge con mucha fuerza en el sistema constitucional norteamericano en torno a Franklin Delano Roosevelt, pero en Puerto Rico cogió o tomó, por razón de Muñoz Marín, y un enfoque más liberal hacia la economía, más liberal en el sentido de una política de mayor intervención del gobierno. DACO se convierte en la fuerza hegemónica en el control de la economía local, y entonces pues no había duda sobre la constitucionalidad de que DACO pudiese intervenir solucionando disputas comerciales privadas entre el consumidor y el comerciante. Esa obviamente es un capítulo del derecho administrativo más audaz que lo que podía leerse en la jurisprudencia americana, aunque en efecto así ocurría de alguna manera, porque la adjudicación administrativa federal tiende a estar más vinculada con la litigación entre el ente regulado y el regulador. Pero DACO va más allá, interviene en la litigación puramente privada. Cosas que se podían ventilar en la corte se transfieren a DACO para facilitar el acceso al consumidor. Eso es una política pública que emerge con fuerza en la época de Muñoz Marín, y Hernández Colón le añade un vigor especial, designa a Federico, que es el verdadero arquitecto del proceso. Y allí está esa primera opinión que demuestra que es un tribunal que viene con un vigor especial en materia de derecho público. Bueno, y en el derecho privado, ¿qué ocurre? Hay 2 expresiones particularmente trascendentales. Pepe Trías resuelve ese caso, si no recuerdo mal, los 10, 12, 15 días de estar en la presidencia del tribunal. Porque cuando se disponía a resolver un caso era cuestión de sentarse una tarde. Sus fuentes de información, su capacidad investigativa y obviamente su visión, su cultura, eran unos instrumentos que no necesitaban de demasiadas cosas para manifestarse prontamente. Don Pepe escribe 2 opiniones que a mí me parece que son ilustrativas de su visión del estado del derecho puertorriqueño. Nadie ha escrito sobre el derecho puertorriqueño con más intensidad que don Pepe. Desde todas las perspectivas. Su primer libro se llama El Sistema Judicial de Puerto Rico, pues tiene que ver con la organización de los tribunales, su fortaleza y sus debilidades. E inmediatamente empezó a producir su obra gigante, que es la historia del derecho constitucional puertorriqueño. A partir del año 80 sacaba un volumen todos los años. Esa es una obra indispensable en cualquier biblioteca puertorriqueña. El caso de Febo Ortega, de su Tribunal Superior, que es de 1974, le da la primera oportunidad a él
para criticar lo que había estado ocurriendo en Puerto Rico durante todo el siglo XX. Porque ¿qué ocurre? Nuestro derecho privado tiene su base en el derecho civil continental europeo. Llega a Puerto Rico por la vía de España, naturalmente. Pero ¿qué ocurre con el cambio de soberanía? Entra a Puerto Rico un contacto dramático con el otro sistema jurídico universal fuerte, derecho común angloamericano. ¿Y qué ocurre? Obviamente el Código Civil queda vigente. Pero ¿qué pasa? Empiezan a llegar a Puerto Rico jueces del Tribunal Supremo norteamericano, designados por el presidente de los Estados Unidos. Bueno, ustedes se pueden imaginar que lo que va a venir a Puerto Rico no son precisamente Roscopan, ni Landel, no son los jueces, no son los gloriosos. Lo que van a venir a Puerto Rico son personas con algún contacto político que la idea de ir al Caribe a vivir con menos frío les resultaba atractiva. Tenían título de abogado. Pero ciertamente no estamos hablando de las eminencias de la época. Estamos hablando de... La gente se cree porque llegó el nombre, caramba, está el bruto votado también. Pero digamos bruto, el mediocre votado. Ciertamente, pues entonces empiezan estos nombres que uno ve que no los encontramos en Sabana Grande, que no son de Sabana Grande ni de Yabucoa. Y claro, ¿cuál es la formación de estos jueces? Que saben de derecho civil, que saben bueno, cuando en Estados Unidos no se cultiva el estatuto, porque en el derecho norteamericano moderno el estatuto se ha convertido en la regla. Ya no es tal cosa como que no hay ley, pues caramba, hay leyes por montón. Pero hubo una época en donde el modelo de disposición de controversias era el encuentro judicial. Y entonces, pues, ahí empezó el principio del derecho común, ¿verdad? El common law es esencialmente derecho que emerge de lo que resuelven los tribunales. Y llega ese modelo, por vía del Tribunal Supremo, injertado aquí, a interpretar nuestro Código Civil. Y entonces, pues, una serie de decisiones en donde interpretamos el Código Civil citando decisiones norteamericanas que están basadas en una visión de mundo distinta, por lo menos en un método distinto. Y entonces, en Febo Ortega, una cosa que parecería simple, es una reclamación de daño que el demandante presenta el último día del término prescriptivo. El término prescriptivo lo establece el Código Civil, artículo 1868, está un año, se acabó, ya, presentó. La parte demandada tiene una reclamación sobre el mismo núcleo de hechos. Obviamente, pues no había pensado demandar cuando viene el momento de presentar lo que técnicamente se llama la reconvención, ¿verdad? Que es lo que popularmente alguien diría, pues una contrademanda. Lo hace ya pasado el año. ¿Y qué va a decir el demandante? La tuya prescribió, la mía no. Yo la presenté el último día, tú te quedaste dormido. Cuando uno analiza eso, dice, caramba, esto no es justo. Esta persona que lo que hizo fue, mira, pasó algo, tú te olvidaste y yo me olvido y se acabó. Hicimos justicia a base del silencio. Pero entonces el que pudiera tener la mejor reclamación ahora no puede hacerlo. En el derecho norteamericano eso lo ven modernamente como una cuestión de derecho procesal. Recordemos que las reglas federales pues, son un fenómeno del siglo XX. Empiezan a desarrollarse, se han ido afinando con el tiempo, porque antes todo esto dependía fundamentalmente de decisiones judiciales, pero se han ido recogiendo los conceptos en estructuras normativas, que son las reglas del procedimiento civil, el procedimiento criminal, la evidencia, allá y allá, acá, esencialmente en el mismo orden, en la misma orientación, la misma ruta. Entonces, lo que dicen los tratadistas federales, de las reglas federales, como Wright and Miller, una fuente muy citada, ¿sabes? Que el profesor Wright y el profesor Arthur Miller, que son dos autoridades, se juntaron para comentar las reglas de procedimiento civil, y aunque las reglas de procedimiento civil federales no atienden directamente el problema, los
tratadistas se lo han planteado y llegan a la conclusión de que la presentación de la demanda interrumpe la prescripción para ambos lados. Y eso le da una solución justa. Y pues bastaría decir, Wright y Miller dice, pero don Pepe dice, no. Eso es allá. Que la prescripción se atiende como un problema procesal. En Puerto Rico, ¿de dónde viene la prescripción? El Código Civil. Eso se escribió en español. Aquí, y viene de España, que lo escribieron en español, y vino de Francia, lo escribieron en francés, pero con la misma tónica de que se prevé una circunstancia y se provee una norma. Como funciona el derecho civil históricamente, se prevé, se acota a una posibilidad y se provee una solución anticipada que no puede cubrir todos los escenarios. El Código Civil tampoco provee una solución específica para eso. Pero la esencia del Código Civil, ¿cuál es? La solución justa. Entonces, ¿cómo se elabora la solución? Lo que digan, lo que se dice en las decisiones judiciales, lo que dicen los tratadistas, pero los que escriben sobre la base del Código Civil, no sobre la base de Wright and Miller. Y allí pues don Pepe empieza a decir, no, mire, hemos estado enredados en el espíritu por siglos, pues se acabó. Cuando se trata de un problema de derecho civil, lo tenemos que atender de forma compatible con nuestra historia y sobre la base de nuestra naturaleza y sobre la base de nuestra percepción de los problemas y a tono con la sensibilidad particular que está involucrada en esa estructura normativa. Después de eso, está el caso de Pierre Bolini versus Employers Insurance, se resuelve en 1976, en donde ocurre esta situación de un accidente que le puede pasar a cualquiera. Usted tiene un invitado, se sienta en una silla y se rompió la silla. En el derecho común, la teoría era la del invitado. Eso es algo así de que si usted invita, usted paga la cuenta. Y una vez entre por allí, por el portón de su casa, si se cae, si se rompe la silla, si tropieza, usted se encarga de pagar los daños. ¿Y de dónde sale esa teoría? Bueno, unas distinciones que había en el derecho de daños, que uno las puede ver en el libro de Prosser, por ejemplo, con mucha claridad. Y era cuando el Supremo solamente citaban a Prosser y no conocía a Díaz Picasso, no conocía a los otros tratadistas españoles. Y entonces pues decíamos, Prosser dice que hay que distinguir entre el invitado y el transgresor. Y si el invitado se fastidió, el dueño de la casa, automáticamente una teoría de responsabilidad virtualmente absoluta. Y dice don Pepe Garro, no parece. La responsabilidad extracontractual, según se establece en el Código Civil, ese que se escribió en español, que lo adoptamos aquí, que venía de España, que antes estaba en Francia, y que venía por ahí para abajo, recogiendo velas, podemos llegar a Roma. Dice que la responsabilidad extracontractual, porque puede haber responsabilidad absoluta legal, puede haber responsabilidad absoluta contractual, pero la responsabilidad extracontractual, que es cuando no hay una ley particular o cuando hay un contrato, depende de culpa o negligencia. ¿Y dónde está la culpa aquí? No tienen que probar culpa o negligencia y ya. Si no hay eso, olvídense de Prosser. ¿Y quién me dice eso? Caramba, es que se me ocurrió que no me dejo llevar por el concepto de Torts ni por el libro de Prosser. Es que vi que eso es una materia del Código Civil. El Código Civil. Y el Código Civil dice clarito: acción, omisión, culpa, negligencia, relación causal, daño. Si no se dan esos elementos, pues no hay responsabilidad extracontractual. Esa es una lección maravillosa en 4 páginas espectaculares, ¿verdad? Vamos al tema ahora de lo que podemos, desde el punto de vista de mis estudiantes, los estudiantes de Israel, debemos tomar más en cuenta en el momento en que tomamos derecho constitucional. Derecho constitucional es la materia que más fascinaba a Jaime y a don Pepe. Los dos eran estudiosos del derecho constitucional.
tenían una visión especial del derecho constitucional por su teoría de que era la fuerza organizadora vital para cualquier sociedad, y porque se tomaron en serio lo que significa limitar los gobiernos. Hay sitios en que eso no es tan importante, o se le teme a esa posibilidad, pero aquí realmente ambos lo veían como una necesidad por varias razones. Jaime escribió un libro, déjame hacer esta nota al cárcel sobre Jaime, sobre el conocimiento que tenían los puertorriqueños de sus derechos civiles. Bueno, vamos a ponerlo de esta manera, todavía vamos un poco más lejos. Don Luis Muñoz Marín, y no me cabe duda, y no me lo dijo nadie, pero lo leo entre líneas, creó la Comisión de Derechos Civiles, siguiendo el consejo a don Pepe, y a don Lino Saldaña también, que otra persona espectacular de esa época, murió hace unos años. ¿Y sobre qué base le dan fuerza a eso de los derechos civiles? Mire, porque eso en esa época el partido de gobierno ganaba por pelas. El día de las elecciones era extraordinariamente aburrido, porque era esperar por cuánto ganaban los populares. Y uno diría, caramba, cuando eso ocurre, pudiera haber un gobernante que de alguna manera, pues en un momentito, tengo que hacer una función aquí administrativa, de alguna manera pudiera pensar en la dictadura operacional. Lo tengo todo. Soy gobernador, Cámara, Senado, todas las alcaldías, los jueces del Tribunal Supremo, todos los jueces. Y uno tiene que pensar en esa generación de don Pepe y de don Luis Muñoz Marín, por supuesto, que era el que fundaba. ¿Sí? Crear una comisión de derechos civiles que no existía, que no tenía por qué existir, para que fiscalizara el gobierno y para que dijera que en Puerto Rico teníamos un problema de desconocimiento, porque la gente se allanaba humildemente, llanamente, simplemente a las voluntades de los gobernantes, y que eso se prestaba para abrir la puerta de la dictadura. Y obviamente, pues ahí es que tiene que venir la fuerza institucional de un Tribunal Supremo de verdad. Y eso fue lo que don Pepe pensaba, que era indispensable crear un verdadero control del comportamiento de los gobiernos, el que fuera, sobre la base de la Constitución según era implantada por el Tribunal Supremo. Y en esta área de derecho constitucional, pues tenemos que mirar a don Pepe en varias dimensiones. Tomo, por ejemplo, como punto de partida la libertad de expresión. La libertad de expresión. Varios escenarios en donde sería posible imponerle responsabilidad a una persona sobre la base de las cosas que dice. En difamación, don Pepe fue un visionario. Hay dos casos que me parece que ilustran muy bien su forma de pensar. El de Jao Portalatín, que es en el año 75, y el de García versus El Mundo, que es en el año 78. En Jao Portalatín está este problema de que había en Puerto Rico una ley de libelo y calumnia, que se escribió tomada de los modelos norteamericanos. El tema de la difamación es universal. Y aquí habíamos tenido preocupación con el problema de la honra y la reputación, al grado que lo tenemos en la Constitución expresamente. La sección 8 del artículo 2, que dice que hay que proveer protección contra ataques abusivos a la honra, a la reputación, a la vida privada familiar. Es una base textual espectacular, muy precisa, muy clara. De hecho, tomada de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se hizo en las Naciones Unidas. Casi verbatim. Entonces esa ley de 1902 establecía una diferencia entre libelo y calumnia, y eso una era hablada y otra por escrito, y básicamente se decía en esa ley que cuando uno hablaba mal de alguien, ese alguien lo podía llevar a la corte para imponerle responsabilidad económica. Era una ley
muy mala para los que hablaban y muy buena para los supuestos difamados. Y dice que es bueno, porque uno piensa en uno, pero mire, el problema es el siguiente, bien sencillo. ¿De quién la sociedad habla mal con más frecuencia? Pues no es de un simple ciudadano. ¿Dónde está el mayor problema cuando estamos hablando de críticas de los gobernantes? Pues, ¿a quién le importa? Usted dice que fulano de tal es un pillo y eso se quedó allí. Pues usted dice que fulano de tal, que es el alcalde, es un pillo, eso lo sabe todo el mundo. Y sale en el vocero, y sale en el Nuevo Día, y lo comenta Rubén Sánchez. Y entonces, pues, ahí es que sale, emerge para esa época la jurisprudencia americana de New York Times diciendo, mire, esto es una cosa seria. Las sociedades necesitan espacio para debatir, y la gente que debate necesita protección cuando se equivoca. Y no se puede presumir que lo hace maliciosamente. Eso hay que establecerlo. Y hay que establecerlo contundentemente, con pruebas claras y convincentes. Porque ¿dónde vamos a estar? ¿Cómo se puede hacer una campaña política? Abierta, vigorosa. Está bien que a alguna gente se le va la mano. Pero en el camino se dicen muchas cosas que le pueden abrir los ojos a la comunidad. ¿Quiénes se benefician de una norma que protege al supuesto difamado? Los poderosos. Que ahí don Pepe empieza a elaborar en Bajo Cortalatín. Dice, mire, la fuente en Puerto Rico ya de protección a la reputación, olvídense de aquella cosa, es la propia Constitución. En ese contexto la Constitución opera erga omnes, sin necesidad de acción del Estado. Es una protección para todo el mundo. Pero eso tengamos cuidado con cuando reconocemos una causa de acción. Y la gente tiene derecho a quejarse. Y en el proceso se puede equivocar. Y cuando una persona percibe que alguien le hace daño, pues debe tener la posibilidad de denunciarlo. Y si falla, la consecuencia no debe ser que pierda su casa. Entonces, cuando vamos a García versus El Mundo, que es una de las primeras ocasiones donde discutimos el tema de la figura pública, ese caso era un señor que era candidato a alcalde de Aguadilla, y en el periódico El Mundo de aquella época apareció un reportaje diciendo que en la nómina de la alcaldía de San Juan había 20 batatas. Debió haber muchas más, pero que en aquella 20. Es un número así como que no es tan impresionante, pero en aquella época sonaba fuerte. Y porque obviamente cuando empieza el periodismo investigativo y se pone el nombre de un ciudadano que coincide con el del candidato, pero no era el candidato. Por lo tanto, la información es falsa. Y ese señor sale corriendo con una reclamación de difamación, y allí se encuentra con la fuerza, con el bate allí de don Pepe listo para darle el cuadrangular. La explicación una explicación formidable del Estado de Derecho norteamericano y español sobre el tema, aclarando lo que en el derecho norteamericano ya se discutía de figura pública, pero con una pulcritud metodológica muy particular. Esto es la figura pública. Tenemos que entenderlo bien, porque eso no es que figura pública no es Carmen Yulín porque ganó. Lo es. Y va a ser funcionaria pública, bueno, ya lo era, ¿verdad? Es representante. O figura pública no es esta persona pues, que tuvo la suerte. Hay un montón de candidatos nuevos que llegaron y ganaron. Esta tarde tuve una reunión con algunos de ellos para hablarles un poquito de cómo se hacen las cosas en el gobierno. Y eso lo son, pero los que perdieron estuvieron allí. Y ese señor decía, es que yo perdí la primaria, por lo tanto yo no soy figura pública. Ay, bendito, qué bueno, ¿ah? Es como si el alcalde Santini dijera, yo perdí. A partir de enero 10 o 12, que no se hable más de mí. O si lo pudiera decir, digamos, pues, don Rafael Hernández Colón, una figura gloriosa de la historia de nuestra política, o como en su momento don Luis Ferrer, figura espectacular. Ay, ya no estoy en el gobierno, ya no soy figura pública. Don Pepe dice, no, cójalo con calma, porque usted se expuso a ser objeto de críticas, y en el proceso, si alguien se equivoca, el protegido no debe ser usted, debe ser aquel que se atrevió a decir
que puede ser alguien poderoso como un periódico, que tiene una responsabilidad social especial, pero también pudo haber sido un ciudadano común y corriente que repitió o que se le ocurrió decir lo que escuchó, pero que tiene una protección constitucional. Pero don Pepe va más allá. Mire, estoy hablando de derecho norteamericano muy bien, pero en Puerto Rico tenemos una constitución que funciona con autonomía. Ese concepto lo va desarrollando el Pueblo versus Deutsche, pero en el camino del Pueblo versus Deutsche está esta expresión de García cuando sostiene, mire, aquí no empezamos a hablar de libertad de expresión cuando llegó la bandera americana por Juanita. Aquí se dieron grandes luchas por la libertad de expresión y por la libertad de imprenta, y aquí estuvo vigente la Constitución de Cádiz. Es verdad que tuvo vida corta, pero los valores no mueren porque desaparezca el documento. Aquí había una fuerte conciencia social colectiva, aún bajo el régimen español, de que había que proteger la libertad de los que divulgan, porque esa es la garantía democrática más fuerte que puede existir. Brincando a Cádiz, siguiendo con Cádiz, ese caso de Santa Beso, secretario del Senado, que lo discutimos en Constitucional 1, es otra de las grandes opiniones de don Pepe Trías, porque nos enseña que el derecho constitucional no puede ser algo tan simple como mirar una norma. La norma puede sugerir, pero puede ser una sugerencia peligrosa. Esa disposición que dice cada Cámara será el único juez de la capacidad y de la elección de sus miembros. Si fuéramos a escribir esa Constitución hoy en día, no la escribíamos así, porque ¿quiénes son los miembros de la Cámara? ¿Quiénes son los miembros del Senado? Pues Rivera Schatz y Batia, y a los populares no les inspira mucha confianza Rivera Schatz, y a los PNP tampoco Batia. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente las circunstancias de la historia han variado. Y don Pepe nos dice, mire, eso está lleno de nuestra Constitución, y sabe Dios internamente dice, sabe Dios esto por culpa mía, porque eso lo copiamos irreflexivamente de lo que dice la Constitución americana. Pero no nos sintamos tan mal, porque ellos tampoco estudiaron demasiado eso. Es que se copiaron de lo que decidieron los ingleses en el siglo XVI. ¿Y por qué los ingleses dijeron que cada Cámara era el único juez? Porque tuvieron una experiencia. Porque en un momento se impugnó un legislador y la decisión la tomó un juez. ¿Pero quién era el juez? Un edecán del rey. Y entonces se convirtió en un problema entre la monarquía y la voluntad popular. Y ese principio servía para defender la voluntad popular, porque no había una judicatura independiente confiable. Pero don Pepe dice, pero mire, eso no llegó así, pero no nos echemos, no nos consideremos tan veraz, pero por otro lado debemos mirar, y ahí entra el elemento de derecho comparado, que es la otra gran característica de su corte. Fijémonos que ese principio, los franceses se lo copian de los ingleses, después de la Revolución Francesa. Y después de la Revolución Francesa, en 1789, los españoles se lo copian en la Constitución de Cádiz, incluyendo a Ramón Pau original. El señor ha hecho un compendio de la legislación universal, región por región, país por país, época por época, procurando que, no como lo vemos los puertorriqueños solamente, no como lo ven los norteamericanos solamente, sino como lo ve la humanidad. Eso es una visión humanista, comparativista, procurando escoger las rutas justas, independientemente de sus raíces. Y para terminar en esa línea, hay un caso que me resulta particularmente interesante, que es el de Richard Group, de su Junta de Planificación, que se resuelve en 1978, la misma línea. Ese tiene que ver
con el poder regulador del Estado sobre la propiedad privada. Es que los gobiernos, el problema de los gobiernos es que se ponen abusadores. Los gobiernos en Puerto Rico desarrollaron una política avanzada muy justa de imposición de condiciones a la planificación urbana. Y por eso aquel que quería hacer un centro comercial o quería hacer una urbanización tenía que estar dispuesto a ceder tierra para que se hicieran las calles y las aceras. Y tenía que gastar dinero para que se hicieran las instalaciones de electricidad y de acueducto. Y tenía que estar dispuesto a construir un centro comunal. Porque la teoría era, ¿por qué el gobierno va a invertir en eso si el que va a sacar el dinero es el desarrollador privado? Que lo invierta él y que lo saque él, no hay problema. Pero que sea transparente para el gobierno. Pero empezó el gobierno a ponerse goloso. Y en ese desarrollo de viviendas, o cerca de ese desarrollo de viviendas que se proponía, había un tapón monumental. Estamos hablando de los filtros por allá, no hay nada. Y el gobierno sabía que había que expandir la avenida. Y cuando viene esta propuesta, el gobierno le dice, hay 100, usualmente se piden 10, 12, 15 pies, 100 pies a todo lo largo de la finca. Entonces, ¿por qué quiere decir pies? Ah, porque hay que expandir la avenida. Y él, expropieme. Es una condición que le imponemos, una condición, entre comillas, razonable. Y no hay duda de que esa organización va a afectar significativamente el tránsito, pero no es la única causa. Entonces, pues don Pepe se adelanta a sus tiempos. Realmente lo que escribe don Pepe en buen español y en la metodología apropiada o el sistema que él ha ido desarrollando para explicar el derecho constitucional puertorriqueño, lo adopta después el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, los casos de Nolan y City of Tigard en el 87 y en el 94. Don Pepe prevé ese desarrollo y establece unos criterios. Después la doctrina norteamericana, la doctrina federal, lo expone de otra manera, y de esa otra manera estamos obligados a respetar el principio. Pero don Pepe dice, mira, aquí hay que tomar en cuenta unos factores, que tenemos un problema de tierra muy limitado, que hay unas corrientes de desarrollo jurisprudencial en Estados Unidos y Puerto Rico en torno al poder de razón de Estado. Y dice después, pero también tenemos que tomar en cuenta las corrientes en países de tradiciones y de visiones comparables. Y usó como ejemplo Inglaterra, Francia y España. Pudo haber dicho además Canadá y Costa Rica o Suiza, que son países que respetan el derecho a la propiedad privada, pero dentro del contexto de la conveniencia social. Y es verdad que lo puede exprimir, pero el valor de la propiedad tiene un contenido mínimo irreductible. Es una explicación de fantasía. José Julián Álvarez, que era el oficial jurídico de don Pepe en ese día, cuenta que cuando don Pepe ese caso le quería dedicar mucha cabeza, él escribió personalmente la opinión y lo llama para pedir una cita en particular. Se sorprende cuando hablan del caso por la mañana y por la tarde le entrega la opinión que se circuló, no necesariamente la misma que se emitió, pero la que se circuló entre los miembros del tribunal. Bueno, ahí tenemos un cuadro, ¿verdad?, de lo que ha sido el gran jurista de Puerto Rico en esta parte de la historia. Me parece que es importante sacar de todo eso unas lecciones. Unas que tienen que ver con los Pepe, hablamos primero de ellas, y otras que tienen que ver con el derecho, con el estudio. Don Pepe, y obviamente fue una persona que nació con medios de fortuna, con grandes oportunidades, pudo conocer mucha gente trascendental desde que era un niño, que nunca conoció la escasez de nada. Pues, pudo desarrollarse dentro de ese concepto de cierto grado de amplitud, pero nunca dejó de ser una persona noble y sensible. Yo creo que nadie ha enfocado en la jurisprudencia puertoriqueña
con tanta capacidad de compasión y misericordia los problemas de los marginados y de los pobres, como lo hizo él. Es una lección de vida única. ¿Y cómo lo podía hacer? Bueno, porque era una persona extremadamente disciplinada y extremadamente estudiosa. Era muy popular. Cuenta en uno de sus libros que su mamá venía de una cepa republicana, pero que para bendición de ella se crió con la oveja negra de la familia, que era una tía popular. Sin embargo, yo no recuerdo haberlo oído hablar de política en público nunca. En privado sí, ¿no? Debe estar celebrando. Pero muy crítico. Sus últimos escritos sobre el Estado Libre Asociado contradicen directa y fuertemente la posición del Partido Popular, incluyendo la de la persona que lo nombró el Tribunal Supremo. Su criterio es su criterio. Y lo que él significó para el derecho. Ahí es que me parece que tenemos que reflexionar un poquito más. Don Pepe, cuando miramos su aportación, eso nos obliga a ver el problema del Estado del Derecho en Puerto Rico. Lo que don Pepe encuentra cuando llega a la presidencia es el producto de la confusión, de la prisa, de la informalidad, de la poca devoción por el trabajo judicial, calendarios ataponados, soluciones improvisadas, una estructura decisional muy pobre en muchísimas de las opiniones. Tenemos páginas brillantes, como por ejemplo Ocasio versus Díaz, que se escribe en 1963. Tenemos piezas brillantes, sin duda, pero no tantas como esa. Cuando llega don Pepe, la explicación del derecho se convierte en un ejercicio de cultura, en un proyecto de hacer justicia. Y ese proyecto de hacer justicia, entre otras cosas, requería rapidez. Lo que decía con mucha claridad: justicia tardía no es justicia. No le resolvemos el problema a aquel que haya sido privado de un derecho cuando ya es muy tarde. Y yo tengo la impresión de que en Puerto Rico podríamos estarnos alejando un tanto de lo que fue ese proyecto histórico fundamental. Yo estoy seguro que cuando uno lee la obra de don Pepe, sus aportaciones a la jurisprudencia, podríamos discrepar, pero no vamos a encontrar en ninguna el discurso de un apasionado. Vamos a encontrar en todas la reflexión de un intelectual en un proyecto personal de hacer justicia. Eso le hace mucha falta al Estado de Derecho puertorriqueño. En este momento es bien importante que esa siembra de la década entre los 70 y los 80 no se pierda. Don Pepe se retira del Tribunal Supremo en el año 85. Eso quiere decir que tendría en aquel momento 64, 65 años. Se dedicó a la práctica privada. Mucha gente lo criticaba. La práctica privada no tiene nada de pecaminoso. Al contrario, el instrumento que más abogados tenemos disponibles para lograr el objetivo de adelantar la justicia. Quedó viudo, perdió un hijo, fue asesinado lamentablemente. Volvió a casar con una gran dama que es doña Viola. Su primera esposa era la señora Grimes, que fue compañera la conoció mientras estaba en Harvard. Ella estudiaba verdad y fue una señora espectacularmente brillante, que decidió dedicar su vida a su esposo y a sus hijos, pero una capacidad de análisis espectacular. Y murió bastante enfermo, la diabetes lo fue consumiendo, y hasta que se fue, en el año 2003, si no recuerdo. Yo tuve la oportunidad de estar por allí y de ver a tanta gente que desfiló ante su féretro, muy discretamente, porque la vida de él fue tan
tan sencilla, tan particularmente prudente, que hasta en su sepelio se notaba la voluntad de él de no llamar demasiado la atención. Entre los que estaban por allí, pues obviamente estaba Jaime. Y Jaime pues tenía que recordar, como muchos otros puertorriqueños de su generación, que allí había un gran mentor para muchos abogados de Puerto Rico y para muchos puertorriqueños. Cuando Jaime muere, tuve yo una sensación muy parecida. Claro, Jaime era juez del Supremo, se hace el velatorio con un mayor grado de formalidad, que se trataba de una figura pública de gran envergadura, pero ocurría lo mismo. Claro, Jaime tenía alguna diferencia con don Pepe, hablaba agudo, don Pepe. Pero independientemente de que hablara duro, alguna gente esas cosas les caen mal. La gente que habla con franqueza y que expone sus criterios. Había en su corazón, como en él, don Pepe, una capacidad para conmoverse que he visto en muy poca gente. Ustedes que son estudiantes y que con la ayuda de Dios van a ser abogados pronto, yo creo que vale la pena que hagan estos ejercicios de buscar en la grandeza. Yo creo que Dios me bendijo con unas grandes oportunidades en la vida de ser maestro, de ser servidor público, de haber podido tener una práctica profesional destacada, en buena medida porque siempre pensé en buscar buenos modelos. ¿Y dónde están los buenos modelos? No están en la cosa ordinaria, simple y superficial. Los buenos modelos están en el rigor, en la disciplina, en la aspiración de excelencia, en el estudio. Yo no sé si entre ustedes en el futuro va a haber un don Pepe o un don Jaime, pero si yo fuera ustedes, trataría de serlo. Yo he tratado de serlo, no he llegado, es bien difícil de llegar, pero uno se siente muy feliz en el camino de la aspiración. Muchas gracias.